Muy buenas amigos, amigas, bienvenidos a su canal Atrévete a Cambiar. Soy Gonzalo Avelar, su psicólogo, su amigo, y aquí estamos para traerles otro tema muy interesante, un tema que a muchas personas les va a venir muy de provecho porque pues a veces estamos ahí como queriendo ver qué hago para mejorar como persona, qué hago para tener un mejor carácter, etcétera, etcétera. Pues hoy les presento el tema Pasos para fortalecer tu carácter. Y bueno, según la psicología, el carácter de una persona es la manera particular de ser. El carácter es la manera en la que la persona reacciona de una manera habitual frente a una situación. Es decir, ¿cómo reaccionas tú ante un problema? ¿Cómo reaccionas tú ante una actividad, ante un proyecto? ¿Cómo reaccionas tú ante una dificultad, un accidente? O sea, la manera particular que tú tienes de reaccionar, de manejar las cosas, eso es tu carácter. Pero también el carácter expresa la manera de reaccionar, señalando que uno posee tal o cual perfil, es decir, uno tiene un perfil de características, de rasgos, de inclinaciones que lo diferencian de los otros. Eso también es el carácter. Quiero mencionar que hay una diferencia entre lo que es carácter y lo que es temperamento. El temperamento es algo que traemos por herencia, es decir, lo heredamos de papá, de mamá, del abuelo, etc. Eso es el temperamento, tu manera emocional de cómo tú eres, de cómo tú reaccionas desde que naciste. Pero el carácter no, el carácter es algo aprendido. Es algo que se va desarrollando entre la interacción del temperamento con el medio ambiente. Entonces uno forma su carácter a partir de ciertas cualidades que uno debe ir creando, que uno debe ir cultivando diligentemente dentro de uno mismo, de la misma manera como, o sea, así como uno planta un arbolito, ¿verdad? Una semilla, uno la siembra y la riega y la semilla poco a poco va germinando y luego va naciendo, va creciendo. Pues el carácter también es como una semillita que hay que sembrar ahí de conductas, de maneras de ser, y que poco hay que ir cultivando. El carácter no es algo, como dije antes, con lo que se nace. Por lo tanto, no vamos a decir que el carácter es algo que no se puede cambiar. Yo así soy, y qué, y si te gusta bueno, y si no también, y que genio y figura hasta la sepultura. Eso no es cierto. O sea, el carácter sí puede ser cambiado, es decir, si uno hace un esfuerzo, ¿verdad? De hecho, debido a que no lo tenemos desde el nacimiento, es algo que debe tener uno la responsabilidad de crear. O sea, tú debes ir cultivando, debes ir creando tu carácter poco a poco, día con día, siendo mejor cada día. Si uno está sinceramente comprometido en convertirse en la persona que uno desea ser, entonces no solo va a desarrollar esas cualidades que uno quiere, sino que también de manera continua la va reforzando y va a volverlas a crear, va a volverlas a cultivar de una manera activa, de una manera continua, de una manera abundante, las veces que sea necesario. Así pues, para ayudarnos a potenciar lo que nos hace diferentes al resto de personas, yo quiero presentarles algunos pasos, 10 tips, 10 pasos que nos van a permitir fortalecer nuestro carácter. ¿Cómo fortalecer tu carácter? Pues aquí les va. Número 1, diseña el perfil del carácter que quieres tener, que te gustaría tener. Primer cosa que hay que hacer si quieres fortalecer tu carácter es cómo quieres ser. En las consultas que yo doy, a veces me toca que trabajar con personas que están queriendo cambiar, que están queriendo mejorar en algún aspecto. Tal vez son muy enojadas, tal vez son muy egoístas, tal vez son muy resentidas, en fin. Hay algunas situaciones que quieren cambiar. Entonces yo les pido que hagan el perfil. A ver, por favor, escriba usted cuáles son los rasgos que a usted le gustaría tener en su carácter, en su personalidad. Y entonces
Ya las personas expresan ahí lo que les gustaría tener y dicen, bueno, a mí me gustaría ser una persona segura de mí misma, me gustaría ser una persona amable, sociable, amistosa, leal, empática, comprensiva, etcétera. O sea, hacen una lista de los rasgos positivos con los que les gustaría identificarse, con los que les gustaría que la gente los reconozca y hacen el propósito de desarrollarlos. Y yo les digo, bueno, yo quiero que haga una lista y luego seleccione de esa lista los 3 con los que usted quiere comenzar ya a trabajar. Y luego de esos 3, escoja uno al cual usted le va a elaborar un plan de acción. Es decir, usted se va a plantear estrategias concretas de cómo usted piensa ir desarrollando, ir cultivando ese rasgo. ¿Cuáles van a ser las acciones que usted va a realizar? Usted puede decir, bueno, yo tengo 10 rasgos que me gustaría tener en mi carácter, pero de esos 10 hay 3 con los que quiero comenzar ya. Perfecto. Ahora de esos 3 dígame con cuál quiere comenzar hoy. Y usted me dice, mire, hoy yo lo que quiero es trabajar en mi autoestima. Entonces pensemos en estrategias de cómo usted puede trabajar en su autoestima. Y a la persona elabora un plan de acción, con acciones concretas, con actividades que va a ir realizando y así poco a poco va a ir mejorando. Cuando termina de cultivar ese rasgo, entonces viene y agarra el segundo de los 3 y hace otro plan de acción y lo ejecuta, después sigue con el tercero y así sucesivamente va poco a poco cultivando cada uno de los rasgos que le gustaría tener. En eso consiste el paso número 1. Hay que diseñar el perfil y luego esforzarse por ir poco a poco estableciendo cada uno de esos rasgos que usted quiere tener. El segundo paso consiste en practicar la empatía. Otra cosa importante, si usted quiere fortalecer su carácter, es tener empatía. Una persona que no tiene empatía, es decir, una persona que no es capaz de sintonizarse con las emociones, con los sentimientos de los demás, una persona que no es capaz de comprender a las otras personas, pues difícilmente va a tener un buen carácter, pues porque una persona que tiene buen carácter, parte del tener buen carácter es tener empatía. La empatía te permite relacionarte mejor con las personas porque te sintonizas con las otras personas, te pones en su lugar, sos capaz de ponerte en sus zapatos y de esa manera poderlos comprender y poder, si es posible, también ayudarlos a que también ellos mejoren. Entonces, aprender a entender a los que nos rodean y ponernos en su lugar, especialmente si se trata de quienes, de las personas que tienen carácter débil y que necesitan ayuda, eso es algo que va a volvernos a nosotros personas con un carácter bueno, con un carácter noble, con un carácter agradable a los demás. Tercero, otra cosa que nos puede ayudar a mejorar nuestro carácter es ejercer nuestro liderazgo personal. Es decir, no estoy hablando de liderazgo en el sentido de ser jefes, de tener autoridad, no, estoy hablando de liderazgo personal, que todos tenemos, porque de alguna manera u otra, todos influimos en otros, en las personas que nos rodean. A lo mejor influimos en algún amigo, en algún compañero o compañera de trabajo o de estudio, a lo mejor influimos allá en nuestra casa, influimos con nuestra pareja, o con nuestros hijos, o con nuestros parientes. O sea, en cualquier lugar, alguna influencia nosotros podemos ejercer. Eso se llama liderazgo personal. Pues bien, yo lo que quiero decirle con esto es que debe usted desarrollar ese liderazgo personal. Debe usted ejercerlo, ejercitar ese liderazgo personal. Realice acciones que le permitan adaptarse a cualquier situación que se le presente. O sea, porque parte del liderazgo personal es que usted sea capaz de adaptarse a las diferentes situaciones, a las diferentes circunstancias, y no solamente adaptarse, sino que usted pueda influir positivamente en quienes le rodean. Eso es desarrollar el liderazgo personal. Y una persona que quiere tener un buen carácter, que quiere preciarse del carácter que tiene, pues debe ser capaz de influir, de ejercer influencia en las otras personas, pero influencia positiva. Y así todo el mundo va a decir, mire, no, fulano de tal, fulana de tal, qué personalidad tiene, ¿verdad? Qué carácter más bonito, cómo nos contagia con su alegría, cómo nos contagia con su positivismo. Eso, hay que desarrollar el liderazgo personal en ese sentido. En cuarto lugar, si usted quiere tener un buen carácter, entonces
es importante prevenir los impulsos irracionales. Otra cosa que tenemos que tratar de controlar son los impulsos irracionales. Yo tengo ahí en mi canal una charla que se llama Usted se enoja porque quiere. Se la recomiendo. Búsquela y va a ver qué importante es aprender a controlar nuestros impulsos, nuestro enojo, nuestros arrebatos. Y es que el que se enoja hace locuras. El que actúa irracionalmente comete cosas de las cuales después se arrepiente. Entonces, amigo, amiga, si usted quiere tener un buen carácter, controle, evite, prevenga los impulsos irracionales. Tome en cuenta que los impulsos irracionales nunca llevan a nada bueno. Y si usted toma en cuenta eso y usted se da cuenta que los impulsos irracionales lo que hacen es meterle en problemas con otras personas, entonces usted va a buscar la manera de ver cómo usted controla sus impulsos irracionales. Recuerde que usted es el dueño de sus emociones, no las circunstancias, no los demás. Entonces aprenda a autocontrolar su carácter. Quinto punto, si usted quiere mejorar su carácter, trabaje en su autoestima. Claro, ¿cómo puedo yo tener un buen carácter si tengo una baja autoestima? Si soy una persona acomplejada, si soy una persona que me siento inferior, que creo que los demás siempre me están queriendo hacer daño y me pongo a la defensiva. Al contrario, una persona con baja autoestima es una persona que muchas veces cae mal, que muchas veces se mete en problemas y sin necesidad, porque cree que todo el mundo le está queriendo hacer daño. Así que para poder construir un carácter fuerte, es esencial que usted trabaje en su autoestima. Es necesario que usted goce de una autoestima saludable. ¿Sí? Quiérase usted a usted misma. Aprenda a perdonarse. Ahí tengo otra charla ahí en el canal que hace poco la hemos puesto, que se llama Cómo perdonarse a uno mismo y liberarse de la culpa. Busque ese tema y ponga en práctica lo que allí recomiendo. Y así de esa manera usted va a aprender a perdonar sus errores y, por supuesto, pues a tener una mejor autoestima. Qué importante es valorarse, aceptarse uno mismo tal como es, tener una actitud positiva, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son parte del tener una buena autoestima y algo que puede ayudarnos mucho a tener un carácter sólido, fuerte y no un carácter frágil, vulnerable que con facilidad se quebranta. En sexto lugar, también importante es tomar decisiones valientes. En la vida se necesita tomar decisiones y muchas veces, claro, hay riesgos y esos riesgos nos hacen que tengamos miedo de tomar las decisiones porque no queremos perder, no queremos fracasar, no queremos equivocarnos y entonces mejor nos quedamos ahí. Pero el no tomar decisiones también es un problema. Es un problema porque nos vuelve de carácter inseguro, nos vuelve de carácter dubitativo. No, necesitamos tener un carácter seguro de nosotros mismos, un carácter que sabe lo que quiere, que sabe para dónde va, pero para ello hay que tomar decisiones valientes. Así que no le tenga miedo a los riesgos, el que no arriesga no gana, y tome decisiones fuertes, determinantes, en todos los aspectos de su vida. No deje que sea el arrepentimiento que le consuma por no haber hecho lo que usted anhelaba hacer. Si yo hubiera dicho, si yo hubiera hecho, si yo hubiera ido, pero no lo hizo, no tomó la decisión y después solo se queda lamentando y pensando que a lo mejor si lo hubiera dicho, si lo hubiera hecho, la cosa hubiera sido mejor. ¿Quiere tener un buen carácter? Aprenda a no dejarse llevar por sus sentimientos. Es cierto que tenemos sentimientos, que tenemos emociones y tenemos derecho a tenerlo. Los sentimientos, las emociones le dan sabor a la vida. Sí, es importante. Pero a la hora de tomar decisiones importantes, no se deje dominar por sus sentimientos, porque eso lo puede hacer equivocarse, y haga que sea la razón la que tome control de sus decisiones y control de la situación en la que está viviendo. Entonces,
Los sentimientos, que bueno, tómelos en consideración, pero analice racionalmente los pros, los contras, las ventajas, las desventajas, lo que conviene, lo que no conviene, y tome la decisión que sea más adecuada a la situación que esté viviendo, independientemente que a veces esa decisión quizás no sea la que más le guste o la que más le emocione. Número 8, busque el término medio. Sí, es decir, no sea tan radical, no se vaya a los extremos, no sea extremista, busque el término medio, aléjese de los extremos y deje que predomine la ley del relativismo. Trate de ser moderado, sobrio en sus actos, en su conducta, en lo que usted tenga que hacer. Pero, repito, no sea radical, no sea extremista, eso muchas veces afecta, nos lleva a cometer errores y a caerle mal a las personas. Mantenga la calma. Otra cosa importante de una persona con buen carácter es ser una persona tranquila, serena. No permita que la impaciencia le domine. No pierda la paciencia ante las situaciones extremas. Recuerde que todos tenemos problemas y no existe hasta ahorita, ¿verdad?, otro remedio que enfrentar los problemas con valentía. Decir, no, pero si yo no tuviera problemas, que no sé qué. No, pues los problemas van a estar ahí, son parte de la vida y hay que enfrentarlos. Pero hay que enfrentarlos con tranquilidad, con serenidad, no arrebatadamente, no impulsivamente, no con impaciencia, porque eso nos puede llevar a cometer errores. Finalmente, ¿quiere tener usted un buen carácter? Enfóquese en lo positivo. Ya lo he hablado en otras ocasiones, ¿verdad? Tenemos hábitos negativos. Hay un tema que dice hábitos tóxicos que sabotean tu felicidad. ¿Cuáles son esos hábitos tóxicos? Pues uno de ellos es pensar en lo negativo. Pues yo le invito ahora a que usted, si quiere tener un buen carácter, se enfoque en lo positivo. Vea las cosas desde el lado positivo, desde el lado amable, sea optimista. Si tiene el vaso con la mitad de agua, véalo medio lleno, no medio vacío. Repito, búsquele el lado amable a las cosas, enfóquese en lo positivo. No deje que los contratiempos tomen el control de su vida. No deje que las malas experiencias lo determinen, lo condicionen. Use el sentido del humor para enfrentar sus problemas y no se deje dominar por el negativismo. Y de esa manera usted va a fortalecer un carácter fuerte, positivo, optimista, que sale adelante a pesar de todo. Bueno, amigos, amigas, ahí tienen ustedes estos 10 puntos que usted puede poner en práctica y así lograr ir cultivando poco a poco ese carácter que usted quiere tener y por el cual quiere que las demás personas lo identifiquen. Gracias por haberse detenido en este canal, gracias por darle like a esta conferencia y por compartirla con alguien que la pueda necesitar, y gracias por sus comentarios. Y si no se ha suscrito al canal, suscríbase para que así pueda tener las notificaciones de las últimas publicaciones que vamos haciendo. Bendiciones a todos, será hasta la próxima.